Los mares del final del Cretácico superior estuvieron gobernados con mano de hierro por los mosasaurios, unos fieros reptiles que en unos pocos millones de años habían logrado extenderse por todo el globo. Ninguna criatura marina podía estar tranquila ante la presencia de estas bestias, las cuales cada vez parecían ocupar más y más nichos ecológicos. Quédate con nosotros para descubrir cómo continúa su historia. Hola, bienvenido a Paleomanía. Antes de comenzar, este vídeo es la sexta parte de una gran serie que estamos haciendo sobre los mosasaurios. Así que si aún no has visto los capítulos anteriores, te recomiendo que lo hagas antes de continuar. Dicho esto, empecemos. Nos habíamos quedado en los mares del principio del Campaniense, donde para poder explicar con un mayor criterio las nuevas oleadas de mosasaurios, habíamos introducido los gremios de Maser. Gracias a ellos podemos clasificar ecológicamente a estos reptiles marinos tan solo a partir de unos de sus restos más comunes, sus dientes. Los mosasaurios desarrollaron continuamente nuevas piezas dentales en sus mandíbulas, las cuales iban creciendo formando una especie de patrón en zigzag. A diferencia de sus ancestros, además, tuvieron en sus mandíbulas cuencas independientes para cada diente, es decir, que fueron animales tecodontos. Habíamos visto que hasta el Campaniense la gran mayoría de mosasaurios caían dentro del gremio de Maser conocido como CAT, el más generalista y menos especializado. No obstante, durante el Campaniense esto iba a cambiar. Dentro de los mosasaurios mosasaurinos, aquellos que estaban quitando protagonismo a los ruselosaurinos, podemos definir varios grupos. Dos de estas divisiones son las conocidas como Prognathodontini y Globiidensini. En la primera tenemos grandes mosasaurios de complexión muy robusta y hocico corto, mientras que en la segunda tenemos a pequeños reptiles sorprendentemente especializados. Los mosasaurios globidensinos fueron el típico ejemplo del gremio de Maser Crash. Sus dientes, carentes ya de cualquier filo, tomaron una forma similar a pequeñas esferas apuntadas. Estos reptiles serían durófagos, es decir, que estarían adaptados al consumo de animales con conchas o caparazones. No obstante, comprender exactamente cuál pudo haber sido su dieta no es tan sencillo. Con este objetivo, científicos neerlandeses construyeron un modelo de la mandíbula del globidensino Carinodens belgicus. Tras diversas pruebas y ensayos, llegaron a la conclusión de que este animal podría cascar fácilmente las conchas de pequeños bivalvos como mejillones o almejas, así como las corazas de erizos marinos y los exoesqueletos de ciertos crustáceos como las langostas. No obstante, este mosasaurio de apenas 3 metros se encontraría en serias dificultades al enfrentarse a grandes bivalvos, como ciertas ostras, los enormes inocerámidos del Cretácico o incluso los extendidos arrecifes de rudistas. Aunque, eso sí, se sabe que ciertos globidensinos de mayor tamaño, como ejemplares del propio género Globidens, sí fueron capaces de consumir, por ejemplo, los enormes bivalvos inocerámidos. Algunos de los miembros de la tribu Prognathodontini, de mayor tamaño, también fueron dados al consumo de presas duras. Buena parte de estos mosasaurios cayeron dentro del gremio de Maser Crunch, y aunque no estuvieron tan especializados para la durofagia como los globidensinos, sus dientes fueron lo suficientemente resistentes como para cascar no solo conchas de bivalvos y gasterópodos, sino también grandes amonites e incluso hasta caparazones de tortugas marinas. Se han encontrado en el aparato digestivo de un ejemplar de Prognathodon obertoni huesos fósiles de una tortuga del género Nicolsemis, así como fragmentos de conchas de amonites y restos de grandes peces óseos.
Estos reptiles marinos de hocico corto no harían ascos a ningún tipo de presa, pues incluso se han relacionado marcas de dientes sobre erizos marinos con estos voraces mosasaurios. Volviendo sobre nuestra línea temporal, a mediados del piso campaniense tuvo lugar un evento de pérdida de diversidad entre los mosasaurios bastante significativo. En América, las asociaciones formadas por el pequeño género Clidastes, el mediano Platecarpus y el enorme Tylosaurus rápidamente desaparecieron. En Europa, las comunidades de alisaurinos y mosasaurinos de pequeño tamaño y grandes tilosaurinos también dejaron de existir. No obstante, donde hay una crisis, algunos siempre ven una oportunidad. Los mosasaurios mosasaurinos, que habían ido acaparando protagonismo en los mares cretácicos, aprovecharon esto para desplazar ya de manera definitiva a los ruselosaurinos. Plioplatecarpinos y tilosaurinos seguirían existiendo durante la segunda mitad del Campaniense, pero especialmente los segundos quedarían muy tocados. No obstante, el eco de los grandes tilosaurinos aún seguiría resonando por muchos mares del globo. A lo largo de los océanos Pacífico e Índico, tuvo un gran éxito el género Taniguasaurus, presente en yacimientos campanienses y santonienses de lugares como Nueva Zelanda, Sudáfrica o Japón. Sin embargo, los antaño implacables tilosaurinos ya nunca volverían a ser los mismos. Volviendo de nuevo sobre la alimentación, es importante destacar que muchos mosasaurinos desarrollaron cráneos muy robustos y, en consecuencia, perdieron buena parte de las características móviles típicas de los cráneos de los mosasaurios. Por otro lado, los ruselosaurinos, y en especial aquí ciertos plioplatecarpinos, a veces se asocian con el modo de alimentación trinquete, más conocido por la voz inglesa ratchet feeding. Este consiste en capturar un animal con la boca para poco a poco ir tragándolo después, de modo que los dientes del paladar impedirían en todo momento que la presa escapara. No obstante, para poder alimentarse de este modo, es necesario tener unas mandíbulas muy móviles y articuladas. Ya vimos al principio de esta serie que los mosasaurios contaron con dos articulaciones en sus dentarios, la intermandibular, que separaba las mandíbulas inferior derecha e izquierda, y la intramandibular, que permitía una mayor apertura de las fauces. No obstante, existe una tercera articulación clave para poder tragar grandes presas: el hueso cuadrado, que conecta las mandíbulas inferior y superior y suele estar fijo en la mayoría de amniotas. En los mosasaurios pudo desplazarse hacia adelante y hacia atrás, permitiendo que la mandíbula inferior pudiese moverse horizontalmente. Esto se conoce como estreptostilia. En contraposición a esta tendencia, muchos mosasaurinos perdieron una gran movilidad en sus mandíbulas, renunciando a sus cráneos excelsamente articulados en aras de una mayor robustez. El hueso cuadrado, además de participar en los movimientos asociados a la estreptostilia, es uno de los fósiles más comunes entre los mosasaurios, y muchas veces su mero hallazgo ya permite distinguir a ciertos ejemplares hasta el nivel de especie. Para poder oír debajo del agua, estos reptiles marinos captaron ondas acústicas con los huesos de su cráneo. Aquí, el cuadrado sería el encargado de transmitir esas vibraciones al oído interno, y por esta razón fue osificado tan insistentemente entre los mosasaurios. Muchos expertos aseguran que durante el Campaniense inferior tuvo lugar la conocida como segunda gran diversificación de los mosasaurios. Aquí aparecieron nuevos grupos de mosasaurinos, pertenecientes ya a distintos gremios de Maser. Los generalistas ruselosaurinos poco a poco fueron cediendo terreno.
No obstante, al final del Campaniense, tras el evento de pérdida de diversidad acontecido a mitad de este periodo, tendría lugar una nueva diversificación. La conocida como tercera gran diversificación de los mosasaurios daría ya el control de los mares cretácicos a los mosasaurinos. Estos se especializarían enormemente y llegarían incluso a distribuirse de manera prácticamente uniforme por 5 de los 6 gremios de Maser. El último piso del Cretácico superior, el Maastrichtiense, aún nos depara muchas sorpresas, pero esto ya es tema para el próximo vídeo. Como siempre, os dejo un pequeño esquema de este vídeo. Dadle a me gusta si os gustó y suscribíos para no perderos nada del apasionante mundo de la prehistoria. También podéis apoyarnos en Patreon para que podamos hacer más vídeos como este y disfrutar de contenido exclusivo. ¡Hasta pronto!